Buenas tardes, mi nombre es José Luis Hernández, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy voy a hacer una exposición acerca de la unidad 2 de la materia Estadística Inferencial 2 y empezamos con el tema de correlación y regresión. Al principio de cada unidad, de cada tema de esta unidad, voy a estar explicando los apartados donde nos vamos a ir para solucionar el problema y pues queda un poquito más reforzado. Otras partes que es importante también tener en cuenta pues es el uso de las gráficas y del asistente de Minitab. Como principal pues en definiciones podemos ver que una correlación pues existe cuando hay dos variables y cuando una de ellas está relacionada de alguna manera con valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R pues mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados entre X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, pues quien lo desarrolló originalmente. Como parte de las definiciones también podemos ver que el coeficiente de correlación lineal R se representa siempre con el -1 o el 1, es decir, que su valor oscila entre -1 menor o igual a R, que es menor o igual a 1, positivo. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y, que intercambie los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal, y el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Los errores más comunes con las correlaciones, pues es un error común es de concluir que la correlación implica casualidad. Otro proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error pues implica la prioridad de la linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir correlación no lineal. Entonces, para esto tenemos un problema el cual se nos plantea para resolver. Fue el primero de esta unidad, en el cual se nos plantea que a continuación se prestan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI, que es el coeficiente intelectual, en un grupo de sujetos dados y lo que es no se nos pregunta que si hay evidencia suficiente pues para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Y aparte se nos pregunta también que si parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Ok, entonces vamos a separar las preguntas por aquí para que quede más visible si tenemos que regresar. Y vamos a abrir el problema, son los datos en Minitab. Entonces quedamos que el valor, a nosotros resolver los problemas nos va a dar dos valores, el valor P y lo que es el valor de correlación. Entonces, cuando el valor de correlación sea cercano a 0, pues no hay correlación. Y cuando el valor sea cercano a 1, pues hay una correlación, sí hay correlación y es una correlación positiva. Cuando ese valor sea cercano a -1, pues es una correlación negativa. Y en la correlación pues positiva, ambos valores pues aumentan, ¿no? ¿Qué valores aumentan? Son los que se predicen que son dentro de estas dos variables. Entonces, para resolver este problema, nos vamos a ir a correlación, estadística básica, correlación. Y no importa el orden de las variables, simplemente es agregarlas. Y le damos OK. Entonces,
Ok, entonces podemos ver que nuestro valor P es de 0.62 y nuestro coeficiente es perdón, nuestro valor de lo que es la correlación es de 0.17. Entonces, como este valor está muy cercano al 0, podemos concluir que no hay correlación. Y el valor de P es mucho mayor que el valor de significancia, pues en este caso no hay evidencia suficiente pues, para demostrar que hay correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. En estos problemas siempre se va a utilizar el valor de significancia del 0.05 y el nivel de confianza del 95. ¿Ok? Entonces, esa es la conclusión del primer problema. Vamos a ver este. Para apoyar este es otro problema, para apoyar este tema de la unidad. Aquí cambia nada más lo que es el problema. Nos habla acerca del calentamiento global, que ha conducido a la relación de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos de Earth Policy Institute, nos preguntan que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Esta es la pregunta, no me lo está preguntando esto. Entonces, vamos a abrir los datos, para poderlo resolver. Estamos dentro todavía del tema de correlación lineal. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a ir a estadística básica y a correlación. Repito, no importa el orden, solamente que se pongan las variables. Entonces, una vez que ya se colocaron las variables, nos va a dar este resultado. Nuestro valor de correlación es de 0.89, lo cual pues es muy cercano al 1, por lo tanto es una correlación positiva. Y como su valor es de P 0.1, se determina que pues sí existe. Entonces, la respuesta para este problema pues sería que ya que el valor P da como resultado 0.001, al someter a prueba la hipótesis nula de que hay una correlación entre contaminación y calentamiento global, hay suficiente evidencia para comprobar que existe una correlación entre contaminación y calentamiento global, donde se genera una correlación lineal positiva de 0.892, que nos indica que el valor de contaminación se relaciona en valor al calentamiento global en incremento. Entonces nos da una correlación positiva que eso nos da un incremento en las dos variables. Entonces, eso nos dio como resultado en este problema, ¿no? Para el asistente, es en este apartado, en asistente y regresión, y podemos hacerlo una regresión lineal o una regresión múltiple, o inclusive agregar un valor para que nos arroje lo que es la evaluación de, la, de esa correlación. Entonces, por esto lo vamos a dejar pendiente hasta el siguiente tema. A continuación, el siguiente tema es de regresión. Es importante después destacar estas partes de regresión, lo que es el apartado, lo que es también los valores, cómo se van a ir manejando. Por ejemplo, aquí se ve primero que se agregó una variable que es la dependiente y la otra que es la independiente, ¿no?
regresión, uso de asistente, a ver si vamos a ver el asistente. Y pues las definiciones que son importantes también. Como definiciones podemos encontrar que la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y la gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, donde la variable y es igual a b0, bueno, b por 0, más b1 por una constante, una variable, perdón. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que esta modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia de unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos del otro punto de los otros puntos dados. Los datos muestrales pareados pueden incluir una o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan futuramente a la gráfica de la recta de regresión, ¿no? Entonces, dentro de la regresión es importante pues saber estos valores, lo que son las definiciones de datos pareados, que pues son nada más datos relacionados, datos atípicos, que son valores no concurrentes, y los residuos, que es la diferencia entre la predicha y lo real, ¿no? Al final de cuentas, el objetivo de estos problemas pues, es predecir a través de unos datos ya, un conjunto de muestras que ya tenemos. Entonces, el primer problema es acerca de ejemplo de edad y tamaño de la cintura de hombres. Vamos a ver el problema. Y la ecuación pues, de la regresión en los valores obtenidos pues, es importante también. Bueno, aquí ya tengo ya los resultados, lo que abre para que lo vamos analizando y que nos dé lo que buscamos. Entonces, aquí ya debe abrir los problemas. Vamos a cerrar nosotros para no confundirnos. Ok. Edad de hombre. Ok, aquí está. Entonces, para resolver esto, tenemos que tener una regresión lineal con su ecuación. Regresando aquí al problema. 18. Estamos en la 18. 17. Aquí está. Determina la ecuación de regresión. Aquí tenemos el problema. Vamos a ir estadística, regresión y normal. Perdón. Es estadística, regresión. Aquí mero. Entonces aquí vamos a poner el tamaño de cinturón y edad de hombre. Ok. Va de nuevo. Entonces nos fuimos a estadística, regresión y Fiddleline Plot, que es para es una regresión lineal para un conjunto de dos variables. En este caso yo coloqué aquí la de tamaño cintura de hombre y lo que es la edad de hombre. Y aquí es importante poner lo que son las gráficas para tener un mayor apoyo. En gráficas le ponemos 4 en una. Y damos OK. OK. Entonces vamos a comparar los resultados si vamos bien. Y vemos que sí es la manera en que se resuelve. El primer punto nos planteaba que ocupábamos la ecuación para determinar lo que es este problema. Entonces aquí nos da esta ecuación que es 59.64 más 0.6259, que es la forma en que podemos obtener el tamaño cintura
de hombre, ¿no? Entonces, nosotros podemos concluir que, de acuerdo a los datos parados, la ecuación de ajuste en la regresión lineal es de 69.74 más 0.6259, y con esta ecuación se puede determinar que las medidas de cintura de los hombres son las siguientes. De 20 años son 72.158, de 40 años son 84.67, y de 60 es igual a 97.198. Punto 19, vamos a dejarlo en dos números, dos cifras. Ok, entonces, ¿cómo se obtuvo cada uno de estos valores de lo que es la medida de la cintura? Con esta ecuación se sustituye lo que es el valor que se está buscando en la variable x. Recordemos que en la ecuación pues era b0 más bx por la variable, ¿no? Que en este caso es esta. Entonces sería bx por la variable. Entonces, al momento de nosotros resolverlo, vamos a tener cuidado con los signos. Digo, con el asistente ahorita lo vamos a resolver, pero manualmente se hace de esta manera. Sería multiplicar 0.6259 por 20. Nos da 12.51 y eso lo sumamos a 59.64. Nos da 72.158, que es el resultado que tenemos aquí. Entonces, eso mismo ejercicio se realiza con todas estas ecuaciones para que nos dé este resultado, que es lo que nos está planteando el problema, y pues podamos solucionarlo, ¿no? Entonces, en el siguiente problema, que es similar, solamente que es para la cintura de mujeres, vamos a cerrar todo esto. Que ya no lo ocupamos y vamos a abrir este porque tienen diferentes datos. Entonces, el asistente lo vamos a usar ahorita, no lo usamos en el anterior problema, pero debe de ser prácticamente la misma solución. La diferencia pues es que viene más completa en el asistente, podemos tener más datos y pues mejores resoluciones del problema. Entonces, lo mismo, nos vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir también al apartado de regresión. Dos variables. De mujeres, Ok. Ok, aquí ya tenemos la gráfica. Ya no ocupé las otras cuatro gráficas porque igual aquí nos arroja el resultado. Igual nos están preguntando el tamaño de la cintura para mujeres de estas edades. Vemos que tenemos la ecuación que es 54.12 más 0.8095. Y esto multiplica lo que es la variable de edad de mujeres. Entonces aquí tenemos también un porcentaje que le corresponde a lo que es su desviación. Tenemos los valores atípicos, que son estos dos. Recordemos que los valores atípicos pues, son los que están muy diferentes a los demás. Entonces podemos concluir con esta solución que, de acuerdo a los datos pareados de la ecuación de ajuste en la regresión lineal, es de 54.12 más 0.8095 por, en este caso, 0.8095 por la variable que se vaya a usar. En este caso ser por edad. Y con esta cuestión se puede determinar que las medidas de cintura de las mujeres de acuerdo a su edad son las siguientes. De 18 pues son 68 centímetros, con 69.
De 36 son de 83,26, de 54 son de 97,83. ¿Ok? El mismo proceso se sustituye en esta parte que nos dice en la ecuación para que obtengamos este valor. Ahora en el asistente, para resolver esto en el asistente, nos vamos a regresión, vamos a simple y obtenemos un lado cintura de mujeres y el otro lado de hombres, lineal. Aquí ya está el nivel de significancia, siempre se va a manejar igual, 0.05 y el nivel de confianza de 95. Damos OK y aquí viene más completo, ¿no? Igual en los otros problemas anteriores, a través de esta manera podemos saber si hay una correlación o no la hay. Este es el apartado para poder saber. De hecho nos dice, is there a relationship between y and x? Significa que si hay una relación entre y y x, pues aquí nos va a arrojar, ¿no? Aquí está con colores viene. Si p es menor que 0.001, dice que aquí nos da como resultado que la relación entre cintura de mujeres en edad de mujeres es estadísticamente significativa, porque es menor que 0.05. Entonces sí hay una correlación. Para empezar, sí hay una correlación y aquí nos indica cómo está, qué modelo, cuál es la significancia. De 5%, vamos a hacerlo más grande para que se vea. Y en este apartado también viene lo que es el tipo de correlación. En este caso es una correlación positiva de 0.87. Okay. Entonces es una correlación que a manera de que una variable incremente, la otra variable dependiente pues va a incrementar. Vienen también los valores atípicos. Estos son los valores atípicos. Okay. Viene el diagrama de dispersión. Viene el diagrama de la recta. Y aquí podríamos haber obtenido los datos de aquí en automático, más sin embargo fue mejor manual porque pues nos estamos usando datos que nos está solicitando el problema. Aquí ya vienen asignados un intervalo, de hecho aquí viene lo que es el predictivo en este eje de Y con respecto a estos valores. En valores de X se asignaron 18, 36, 54. A veces no vienen aquí, por eso es mejor hacerlo manual. Sin embargo, aquí ya nos maneja un intervalo de predicción de acuerdo a cada uno de esos valores asignados, ¿no? Pero sin embargo, la ecuación pues es la misma que utilizamos. Entonces aquí se ve el diagrama, perdón, la línea de regresión lineal. Y podemos ver la dispersión de los datos. Los cuatro, también salen los cuatro datos aquí atípicos, ¿no? Alrededor de una mujer de la edad de 58 al parecer, 50 peso, perdón, tuvo una medida mayor de 110 centímetros. Entonces son valores que no son concurrentes, son valores atípicos. Y también nos arroja lo que son los indicadores acerca de este problema, lo que es el manejo de la información, si es grande, pequeña. Dice que es suficiente porque son mayor a 40 datos. Y nos indicó también que había 4 datos atípicos, ¿no? Más complementaria viene la información del asistente. Entonces, aquí, hasta aquí termina este problema. Aquí están otra vez una vez más los valores atípicos. Y pues es la herramienta que se usó, ¿no? Es regresión y pues, regresión lineal. Bueno, no creo que lo vamos a ocupar ya. Ok. A continuación vamos a hablar acerca del tema de variación e intervalos de predicción. Es importante antes de iniciar con este tema, pues tener los componentes de cada una de estas definiciones.
los elementos son y, que pues bueno, es referente a lo que es una coordenada dentro, un valor de la coordenada de y, del eje y, perdón, y media, que es este valor que siempre va a venir, y y testada, que es esta, que es el valor predicho dentro de pues ese eje, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral x y y, que y testada es el valor predicho y lo que es y, el valor de y obtenido por medio de la ecuación de regresión, el valor de que la media de los valores y muestrales es la media. La división total de x y y es la distancia vertical de y menos la media, que es la distancia entre el punto x y la recta horizontal que pasa por la media muestral de y media, de la media. La división explicada es la distancia vertical entre el valor de y predicho menos el valor de la media de y, que es la distancia entre el valor predicho de y. Y la recta horizontal que pasa por la media muestral de la media. La división sin explicar es la distancia vertical de y menos el valor de y predicho, que es la distancia vertical entre el punto x y y. Y la recta de regresión, la distancia que es de y menos la predicción de y, también es conocida como residuo. En este apartado, pues para que sea más entendible, hay una gráfica en la cual están todas las tres definiciones representadas en base a dos coordenadas ya graficadas, ¿no? Lo que es el valor de 5,13 y coordenada 5,19. Entonces, a nosotros elaborar las definiciones, al aplicarlas, nosotros podemos obtener los siguientes resultados de acuerdo a su definición. Por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos una media, ¿no? Ya nos da lo que es la gráfica, que es y es igual a 9. Con esta media y con esos valores podemos obtener la división total, que es a partir de que la muestra, perdón, lo que es la media es igual a 9, se hace del punto 5,19, se hace la resta, es decir, 19 menos 9 pues nos daría 10, que es correspondiente a la división total. Para la división explicada sería 13 menos 9, que es igual a 4. Para la división sin explicar sería pues 19 menos 3, que es a 6. Entonces, aquí se puede observar que en división explicada y división sin explicar pues son valores diferentes. La diferencia es que uno está sujeto a la media y pues el otro no. No tanto, ¿no? En este caso también se puede ver los valores inferiores, los límites inferiores y límites superiores, por eso se tienen dos puntos graficados a partir de la media, y con esos datos pues se pueden obtener estas desviaciones. También pues la variación es importante dentro de lo que son los intervalos de predicción, ya que la variación total pues se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de la desviación totales, y la variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar pues es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Entonces son como elementos de cada uno de sus componentes. El coeficiente de correlación lineal, R, pues se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de variación de Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación de R cuadrada es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada, variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro pues suele denominarse intervalo de confianza, y mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción, el desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La división sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. También dentro de pues lo que es la
este los intervalos, pues también hay un error, lo que es estándar. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Y el error estándar de la estimación, denotado con S, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí, antes de iniciar con el problema, pues es nada más importante retomar lo que es la herramienta. Vamos a irnos a correlación también. Ok. Correlación y regresión. Entonces, aquí hay un primer problema, el cual, si más no recuerdo, era acerca de la correlación que existía entre pues el peso de los automóviles y su, su rendimiento de lo que era la gasolina en cuestiones de kilometraje. Entonces, el problema que se plantea nos indica que se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, pues en lo que es en millas por galón. Millas. Se nos plantean 5 preguntas. Pues voy a resolver la pregunta y vamos a comprobarla en Minitab. La primera pregunta nos indica determina el valor del coeficiente de correlación lineal. De acuerdo a los datos existentes, una correlación negativa, existe una correlación negativa de menos 0.806. Ok, vamos a ver el nivel de significancia que nos indica. Si es menor, pues sí hay correlación. Y si es mayor que su nivel de significancia, pues no hay correlación, ¿no? Es lo primero. Y lo segundo, pues comprobar esto. Entonces, aquí vamos a estadística, nos vamos a correlación, vamos a otorgar los dos datos, pesos con carretera en millas por galón, damos OK y nos da, efectivamente, si nos da ese resultado, menos 0.806 y un valor P menor a su nivel de significancia, por lo tanto sí hay correlación y tiene una correlación negativa, donde pues eh, ambos tienen el mismo comportamiento, cual es descendente, ¿no? Dentro de la gráfica pues va a ser descendente su valor. Ok, segunda pregunta nos dice que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre los pasos de automóviles y la cantidad de combustible que se consumen en carretera. Pues sí existe suficiente evidencia, ya que el valor P es de 0.000 menor al nivel de significancia. Por tanto, se toma la hipótesis alternativa y se confirma que si la relación el valor de R es diferente de 0. Entonces, dentro de la ecuación, mientras un valor sea 1 diferente a 0, pues sí hay, sí se toma que es la hipótesis, ¿no? El porcentaje, nos está preguntando un porcentaje. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y consumo de combustible en carretera? Para eso vamos a irnos a regresión y vamos a hacer el segundo apartado, regresión lineal, modelo para dos o más variables. En este caso vamos a poner peso. Aquí sí es importante el orden. El que domina es el peso, si mal no recuerdo, y millas por galón es el segundo. Vamos a ver si nos da. Debe de. Ok, creo que lo puse al revés. Sí, se puso al revés. Debe de ser. Es al revés. Borramos este. Ponemos acá millas por galón y vamos a poner peso acá. Y ahora sí. Caray. Ok. A ver, vamos a. Probablemente hubo ahí un tema con
con los datos usados anteriormente. Entonces vamos a volverlo a hacer directo, a ver si nos da, porque estamos buscando el resultado de este, se supone que es el valor. El porcentaje de acuerdo al informe, información es de 63.83. Entonces, una vez más, vamos a estadística, regresión, dos variables. Y en este caso se va a usar peso contra millas por galón. Ok, ya. Estamos utilizando millas por galón. Estamos usando esta otra variable. Hay que tener cuidado en eso, en las variables que utilizamos, y ahora sí nos da. Lo que pasa es que estamos usando el de ciudad de millas por galón cuando es carretera millas por galón. Entonces, lo que es su desviación nos dio de un 63.86. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ese es el porcentaje de la variación. El porcentaje de la variación del total del consumo de combustible en carretera. Pues ese es el porcentaje de variación. Ok, ahora nos pregunta, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para esto, nos vamos a ir a estadística, regresión y predicción, predecir. Y aquí nos dice que pesa 400 libras. Vamos a invertir aquí las variables. No están seleccionadas las variables. Ok, vamos a invertir las variables porque si no, no nos va a dar. Vamos aquí a carretera, y aquí peso libres. Ok. Ok, predecir. Ok, aquí tuvimos que invertirlo en la manera normal para que pudiera aquí arrojarnos el dato, porque de esta manera podemos predecir directo. Ok, porque las libras ya no las dieron. Entonces, aquí nos dice que el resultado del límite de un túnel que pesa 4.000 libras es de 27.027 millas por galón. Ok, en realidad es 27.00279, pero es tomado como 27 millas por galón. Y nuestro intervalo queda de esta manera, con un nivel de confianza del 95%. Este es nuestro intervalo de predicción. Ese es el intervalo de predicción y ese es el intervalo de confianza. Se nos está preguntando cuál es el intervalo de predicción. Para un automóvil que pesa 4.000, identifica la estimación de intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Entonces, nuestro nivel de predicción, nuestro intervalo es de 22.422 22 millas a 31 millas. Y aquí viene, ¿no? 22 millas. Entonces ya tenemos lo que es el rendimiento para este peso en específico y para este intervalo. Y pues así es como se resuelve ese problema. Ok, vamos a cerrarla para abrir el siguiente. Ahora, este problema, para este problema se tiene que elaborar todo de la misma manera. Simplemente nada más cambian los datos y pues podemos ya pasar a resolverlo. Entonces, para este problema
Se nos plantea el problema que supongo que tiene valores pareados que consisten en la estatura en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres, elegidos al azar. Determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Se nos está solicitando el coeficiente de correlación lineal. Se nos está preguntando que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres y su peso. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres se explica por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Y si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor para sus libras? Igual, vámonos como el otro problema se nos plantea. Determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Aquí dice que de acuerdo a los datos existentes, una correlación positiva de 0.522. Ok, vamos a ver. Entonces vamos a ir a regresión. Perdón, estadística básica, correlación. Y aquí vamos a agregar las dos variables. Nos están preguntando acerca de lo que es el peso, estatura y peso. Entonces vamos a agarrar lo que es la estatura y el peso libras. Y nos da como resultado 0.52 con un valor P de 0.001. Entonces, como el valor P es menor que su nivel de significancia, sí hay una correlación y es positiva. Entonces, quedaría que, de acuerdo a los datos, existe una correlación positiva de 0.522. 522. Sí existe, y la segunda pregunta nos indica, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres a su peso? Y aquí podemos concluir que sí existe una suficiente evidencia, ya que el valor de P es de 0.01, menor a nivel de significancia, por lo tanto se toma la hipótesis alternativa y se confirma que sí hay relación, el valor de R es diferente de 0. ¿Okay? El porcentaje, de acuerdo, para el porcentaje igual, pues vamos a irnos a estadístico de prueba, perdón, aquí regresión, aquí, y estatura contra pesos, peso libras. Si no da, pues ahorita lo cambiamos, ¿no? Pero okay. Aquí está, nos dio del 27%. Si no es el mismo es porque hay que invertir los datos. Vamos a ver. Sí está mal porque tiene que ser, acá va a ser el peso y aquí las estaturas. Es el único detalle cuando usamos este meditaba, hay que colocar bien los datos porque si no, no sale, ¿no? Ok, ahora sí ya salió 25, 36, 25. El porcentaje de acuerdo a la información es de 25.36%, lo que es el valor de variación. Esa es la variación que hay, porcentaje de variación entre datos. Ok, ahora nos dice si el peso para una persona, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para esto, pues igual vamos a ir a estadística. Ah, ya tenía la respuesta, ¿no? Pero igual vamos a volver a predecir. Aquí vamos a poner como estatura. Perdón, al revés, porque esta va a ser la que ya tenemos. Peso y estatura. Ok. Eso no lo ocupamos, solamente es para que nos agarre el problema a predecir. 70 pulgadas. Vamos a ver cuántas libras nos da. Una persona es de 180.131. Esto es lo que debe de
Como conclusión, el peso para una persona de 70 pulgadas es de 180.131 libras. ¿Qué nivel de predicción? Pues ese es el nivel intervalo, ¿no? Intervalo, perdón. Es el intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona con pues 70 kilos, perdón, 70 libras, ok, no, corrección, una persona con 70 pulgadas de altura tiene un intervalo de peso, es decir, puede pesar como inferior mínimo e inferior superior, puede pesar entre los 133 libras a las 226 libras, no más ni menos. Ese es el nivel intervalo de predicción. Entonces, así es como se resuelve este problema de lo que es la variación y los intervalos de predicción, ¿no? Entonces, para eso es importante manejarlos. Como conclusión en el primer problema, pudimos obtener que el rendimiento pues, de un automóvil que pesa, por ejemplo, aquí se indicó en el problema que pesa 44.000 libras, pues su rendimiento va a ser de 27 millas por galón. Y el intervalo que se puede predecir con este peso que puede gastar de gasolina por galón es de 22 a 31 millas, ¿no? Y en el caso de el intervalo de lo que es el peso de una persona que mide 70, perdón, que una persona que mide 70 pulgadas, su peso puede estar entre mínimo 133, máximo 226. O sea, sí estamos hablando acerca de la predicción todavía. No estamos pasando todavía a variables que son múltiples como en regresión múltiple, ¿no? Entonces, ok, a continuación pues vamos a hablar acerca de regresión múltiple, tema final de pues, esta unidad 2. Aquí se va a utilizar mucho pues estos apartados dentro de la aplicación, lo que es el apartado de regresión, y pues para su solución hay que seguir con los pasos, ¿no? Y también se va a utilizar el maximizador o minimizador de optimizador, en este caso de estos problemas. Es importante también colocar los datos de manera desordenada, identificar cuál es la variable dependiente y la variable independiente. En esta parte, pues es importante entender que una ecuación de regresión múltiple pues expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2, x3 infinitamente. La fórmula general en una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y testada es igual a b0 más b1 por x1. El objetivo pues, es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría como resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy eficiente se relaciona con un valor R cuadrada cercano a 0. La coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja: mayor el número de variables incluidas, se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con la coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada, para el número de variables y el tamaño de la muestra. Vamos a manejar mucho en lo que es esta regresión múltiple el valor P, que pues es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple, que el valor P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones.
Entre menor sea el valor de P más cercano a cero, pues es mejor para nosotros para utilizar. El valor P es una buena medida que está bien, se ajusta a la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta en una prueba de la hipótesis nula de que beta 1 es igual a beta 2 igual a 0. El rechazo de beta 1 igual a beta 2 es igual a 0 implica que al menos uno de beta 1 y beta 2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar la predicción deseada. Entonces se busca que, al contrario de el valor P, en lo que es en los valores de beta, se busca que tenga un valor de 1, ¿no? Entonces, hay unos lineamientos para determinar la mejor ecuación de regresión múltiple. El sentido común puedes considerar prácticas para incluir o excluir variables. Es decir, vamos a quitar variables dentro de las ecuaciones para poder reducir el término o buscar encontrar lo que es la predicción más exacta, porque entre más significancia menor tengamos, pues mejor será nuestro resultado. El considerar valor P selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como la determina el valor P. Considera ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trae de inicio unas cuantas variables. Utilizar los siguientes datos. Ok, aquí tenemos el primer problema. Si mal no recuerdo, va a ser el rendimiento de la gasolina en los automóviles. Y pues tiene su fórmula de solución, ¿no? Aquí yo tengo ya las respuestas. Vamos a ver lo que es la pregunta y la respuesta para poder posteriormente en Minitab comprobar esta respuesta, ¿no? El problema nos indica que, o nos está solicitando, pues que se utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento del combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta y utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. La primera pregunta nos dice determina la ecuación de regresión. Aquí yo la tengo, que es la mejor ecuación que se ajusta es de menos 48.24 menos 0.047 libras más 0.259 cilindros menos 1.048 de desplazamiento. Entonces, si podemos ver aquí hay una, dos, tres variables en la ecuación final. Nosotros pasamos a Minitab con este problema. O sea, este no es. Es este. Es este. Y pues nos dice el problema que nos vamos a ir primero a lo que es regresión. Aquí está hecho. Nos dice el problema que vamos a tomar como valor o variable del eje Y a carretera millas por galón. Vamos a considerar las variables de peso, longitud, frenado, desplazado y desplazo simplicidad uniforme. Ok, esto es nada más. Pudimos ver el graficado, pero ahorita no estamos buscando tanto la gráfica. Lo que estamos buscando es la información dentro del valor de P en esas variables. Pues ya tenemos todos los datos aquí, ¿no? El problema. Nos da, aquí está el análisis de regresión. Viene lo que es el Fisher, valor de Fisher, lo que es la variación ajustada y el valor de P, que es lo que nos interesa. Cada una de las variables, si se ve pues tiene un valor diferente, lo cual pues es positivo porque, como decíamos en las definiciones, lo que se busca es que sea un valor diferente de cero para que pues podamos comprobar la hipótesis acerca del rendimiento. Entonces aquí se nos plantean una de los principios pues será reducir las variables para que tengamos estemos utilizando números más cercanos a cero, y los que nos estarían estorbando pues serían estos dos, lo que es longitud de pulgada y frenado de pies. De hecho, si vemos en la solución, pues es lo que no tiene la ecuación. Entonces, lo primero ya lo hicimos, que es realizar una ecuación de regresión lineal general. Ahora vamos a hacer una vamos a tener una ecuación, pero
de manera particular con reduciendo términos, reduciendo variables. Entonces vamos a utilizar, para más sencillo, aquí lo que es el peso, va a ser peso, cilindros y desplazamiento. Aquí vamos a poner pesos, cilindros y desplazamiento. Son las únicas variables a utilizar debido a lo que es el valor de P que nos dieron el problema anterior. Bueno, lo que es el. Entonces, a nosotros utilizar estas variables, tenemos una ecuación diferente. La ecuación que nos dio por final es esta, que es igual que la que tenemos en el resultado. Entonces, la ecuación que mejor se ajusta a la recta de regresión es menos 48.24 menos 0.0470 libras más 0.259 cilindros menos 0.048 de desplazamiento metros. Ok, ahí ya respondimos la pregunta 1. La 2 nos dice, ¿cuál será el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, tiene longitud 195 pulgadas, tiene 142 de frenado y de cilindros 6 y tiene 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Ok, quiere decir que esta misma ecuación la vamos a aplicar para este problema. Vamos a ver si nos da ahorita sí, si no tendremos que modificar. Bueno, de hecho sí, porque ya está bien aquí. Ya eliminamos variables. Solo vamos a usar estas variables, no vamos a usar otras. Entonces vamos a irnos a la opción de regresión y optimizar. En este apartado estamos buscando optimizar millas por galón, maximizar. Vamos a usarlo así para que aquí mismo podamos modificar los datos. De hecho, aquí estaremos respondiendo a la pregunta 3. Podemos de una vez contestarla así. Ok. Aquí solo se está considerando 3 variables. Pero en esta ocasión nos está pidiendo pues prácticamente todas las variables que estábamos utilizando. Entonces tenemos que modificar otra vez la ecuación. Es decir, lo que son las variables. La ecuación, ya obtuvimos la ecuación que era la que más se adaptaba a lo que nos requería la pregunta 1, pero en esta 2 tenemos que regresar al punto inicial donde agregábamos todas las variables. Entonces vamos a eliminar esto. Llegará una vez más peso, longitud, frenado, cilindro, desplazamiento. Esos datos ya los teníamos. Ahora sí podemos iniciar con la optimización y con millas por galón para maximizar. Ok, aquí tenemos esta ya la respuesta de la pregunta 3, que nos dice qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Pues sería estos datos que vienen aquí, ¿no? Lo cual ya lo puse aquí, que es las características para maximizar, pues es que tiene que tener 2.595 libras de desplazamiento, 1.8 de desplazamiento y 4 cilindros. Ok, pero la pregunta 2 nos dice que cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa. Vamos a modificarlo aquí. 4.000 y de longitud tiene 195. De frenado tiene 142. 6 cilindros. 142. 6 cilindros. Y de desplazamiento tiene 3.5. Ok, con estos datos podemos obtener que el rendimiento
es de 27.34 millas por galón, lo cual está aquí. Bueno, una pequeña discrepancia, 34. Vamos a resolver esta discrepancia que hay aquí a través del asistente. Prácticamente aquí ya se resolvió todo el problema, ¿no? Pero vamos a comprobar esta discrepancia que hay con el asistente. Regresión. Tarda un poquito, pero sí se hace. Ok, este es múltiple. Quedamos que era en función de carretera millas por galón, peso, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento. ¿Qué más está ahí? Ok, entonces tuvimos nivel de significancia 0.01, sin correlación, ok. Nivel medio, no está tanto ni... Hay un valor atípico. El valor atípico es de 28, residual. Ok, vamos a ver. Ok, esta es la gráfica. Aquí vamos a ver. Predicción. La predicción nos dijo que era de 27.32. Si vemos 27.32, pues aquí no está, ¿no? Tendríamos que evaluarlo, lo cual 27.32, aquí va a estar. Ok. 27.30. Ok, aquí está. 4000. Está correcto. O sea, tiene que estar, aquí está el peso, que es de, perdón, que es las millas, son 27, nos llegó 27.32, está dentro del rango de 4000 libras, entonces sí está correcta la respuesta, ¿ok? Y así se resuelve este problema. Vámonos al siguiente ejemplo, el siguiente problema que es prácticamente lo mismo, aquí ya tenemos también resuelto. A lo mejor aquí va a haber una corrección, vamos a verlo ahorita en lo que es la primera solución. Entonces, primero procedemos a abrir lo que es el problema para pues determinar cómo va a estar el movimiento aquí, ¿no? Prácticamente es lo mismo, nada más es pues, tener cuidado con los datos también y las herramientas a usar. Aquí sí es lo mismo que nos pregunta, igual cambiar los datos. Y pues con Minita pues nos vamos a apoyar demasiado, ¿no? Ok, entonces ya nos abrió. Vamos a ver si es otro o es el mismo. Ok. Vamos a borrar el primero porque si nos vamos a confundir. Estamos hablando de utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta y utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Okay. Posiblemente haya una corrección aquí y ahorita vamos a sacar de dudas. Entonces, estamos en el problema, vamos a regresión y nos dicen que la variable independiente, la variable dependiente va a ser lo que es el colesterol, ¿no? Perdón. Sí, el colesterol va a ser la variable. Entonces, colesterol, aquí está. Y las demás variables, que son las independientes, va a ser la edad, estatura, peso y tamaño. Edad, estatura, peso, cinta, ya está aquí, ¿no? Aquí está. Ok, entonces vamos a ir con el primer principio, reducir variables. Aquí ya nos debió haber arrojado el resultado.
Aquí está. Podemos ver que aquí nos están estorbando una vez más estos dos. Estatura y pesos. Estatura y pesos. 1, 2, 3, 4. Constante. Bueno, de hecho 1, 2, 3, 4. Parece que nos falta una variable. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. No, si tenemos 4. Son 1, 2, 3, 4. Ok. Pues no podemos nada más tomar una porque sería, o dos porque ya no sería múltiple esta regresión. Tendremos que tener como mínimo 3. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4. Podemos quitar una que sería el peso, por ejemplo, que es el más alto, ¿no? De hecho sí sería el más alto. Podemos quitar el peso y quedarnos con edad, estatura y cintura para que sea múltiple. Entonces volvemos a hacer esta regresión con pues lo que es nada más. Aquí va a estar edad, va a estar estatura y va a estar también edad, estatura y cintura. ¿Por qué? Porque nuestro valor P que nos dio en peso libras, pues es lo que está más cercano a 1, que es lo que no utilizamos en esta parte de regresión múltiple. Entonces, una vez que ya están estos datos colocados, damos OK. Y podemos igual, esta vez sí, mandar las 4 gráficas, ¿no? Para ver cómo se comporta. Entonces aquí está lo normal de probabilidad, el versus fit, el versus el orden, el histograma. Y nos dio como resultado, parece que sí vamos a tener que hacer una corrección por aquí, porque esta es la ecuación original. Esta es la que nos da el mejor valor. De acuerdo con estas variables que se usaron. Ok, entonces esta va a ser la ecuación. Y vamos a hacer una pequeña corrección por aquí, porque en la anterior parece ser que no había usado menos variables. Pensamos a lo mejor si lo utilizamos. A ver. Ok, a ver. Así es, sí, no es la misma. Ok, entonces la respuesta sería que esa sería la respuesta para la ecuación que mejor se ajusta a la recta de la regresión. Entonces ahora en la pregunta 2, esta posiblemente cambie, se nos dice cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Ok, para esto igual vamos a ir al optimizador. Y vamos a colocar, ya está aquí, maximizar, que en automático pues, nos va a dar la respuesta del tercero, ¿no? De la tercera pregunta, que nos dice que qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150. Ok, bueno, aquí cambia, ya nos está dando un valor también de referencia. Entonces no es como el otro ejercicio, aquí vamos a tener que colocar esta variable. Okay, aquí tenemos pues el optimizador. Vamos a tener que poner lo que nos dice el problema, que un hombre que tiene 40 años, 40 años, que tiene una estatura de 70 pulgadas, 70, y que tiene una cintura de 95. Si se fijan, nada más usamos estas variables, porque es lo que nos está diciendo el problema. Edad, peso, cintura. Ok, entonces nos dice que tiene que tener un colesterol de 476.59 con esta nueva recta, con esa nueva ecuación que nos salió.
Entonces aquí el resultado pues cambia un poco, ¿no? 476 punto 500, no, 5912. Bueno, vamos a verla en dos cifras decimales. 5, 9. En 5, 9. Aquí se puede ver esta parte en azul, es lo que es el máximo de colesterol, ¿no? 59 miligramos, ok. Y con esta misma ecuación, pues vamos a indicar de otra manera, con el optimizador también, que tengo pues un dato para ingresar. Entonces aquí vamos a volverlo a hacer. Esto ya lo tenemos, pero hay que modificarlo. Entonces nos vamos a ir a regresión, optimizador, y aquí ya lo vamos a poner maximizar. Y le vamos a poner, de acuerdo a lo que nos diga el problema, que tiene 150. Como target lo vamos a poner 150. Y le damos OK. Y en automático pues nos va a arrojar los datos que ocupa. De hecho nos va a manejar un intervalo. Se puede manejar como un intervalo porque a su vez va a tener un límite inferior, límite superior. Es decir, que va a tener un rango de personas con este tipo de colesterol. Entonces, lo que es el mínimo, está buscando pues lo que es la persona más joven, por decirlo. Una persona podría, en este caso, ya sea de 26 años, con esas características, pero el mínimo, es decir, vamos a tomar como referente el mínimo, sería una persona con 17 años, estatura de 61 pulgadas, punto 30 pulgadas y una cintura de 73 centímetros. Entonces, aquí son los datos que nos generaron. Obviamente puede ser, esta es una predicción acerca de lo que son las características que debería tener un hombre a partir del colesterol obtenido, bueno, que se nos da de 150 en base a la ecuación que tenemos de regresión lineal, a los datos pues ya planteados, ¿no? Entonces, si quisiéramos resolver esto de una manera pues más completa, tendríamos que irnos a el asistente y y pues nos puede arrojar ya los intervalos más claros. Entonces sería regresión, múltiple regresión, arrojaríamos lo que es el colesterol, que es la edad, estatura, y vamos a ver qué otra variable usamos. Bueno, vamos a hacer las últimas también, peso, cintura y hasta ahí. Ok. De hecho aquí se pudo haber hecho con los tres que nos daban. Ya ahorita estamos haciendo simulando una ecuación general de regresión. No, todavía no la hicimos como debería de ser, pero es para ver los datos, cómo se representan. En esta parte pues ya tenemos lo que es la correlación, que sí hay, y lo que es la dispersión, tres datos atípicos, eh, la regresión, cómo se comporta, lo que es esta parte, ¿no? Entonces, para manejar el intervalo, por aquí debía haber estado, vamos a hacerlo nada más para que nos salgan los intervalos como deben de aparecer en el asistente. Regresión y colesterol, ok, ok. Aquí a lo mejor lo borramos, ¿no? Ok, ¿qué más hay? Ok, por aquí debe estar abierto, pero en este caso podemos tener como conclusión que pues esta es
la, la forma en que se puede modificar, ¿no? Lo que es la predicción con los datos que vienen aquí. Y pues en este caso venían, por ahí no salió la portada cerrada, pero ya vienen una lista, pues. Lo que es una predicción, por ejemplo, así en el asistente nos quedaba solucionado de esta manera. Por aquí debe de estar, pero vamos a ver si nos sale otra vez. Por aquí debe de estar cerrado. Vamos a ver, en asistente, regresión, colesterol y ok. Vamos a ver, aquí está, no, vamos a ver si está aquí. Aquí debe estar, pero no se aprecia mucho. Ok, esta es la carta de reporte. Aquí nos dice cómo se dio esta regresión. Dice que, por ejemplo, aquí nos dice que nuestros datos fueron de 40, lo cual es bueno. Hay 3 puntos, 3 datos atípicos. Um, pues más información relevante, ¿no? Hay una tabla que estoy buscando que igual no sé por qué no me salió, pero debe salir una tabla como esta al momento de nosotros realizarlo en el asistente, en la que pues vienen aquí estos datos. Por ejemplo, esto es lo que es la edad y esto es la variable ¿dónde está? Por aquí. La cintura parece. Cintura, ajá, esta es la edad y la cintura y la predicción de lo que es el colesterol. Entonces, puede retomarse un intervalo de todos estos datos para contestar esta pregunta, pero la más adecuada a esta solución, pues, era la de estos datos, ¿no? Entonces, pues es todo de mi parte y gracias por su atención.